Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Arely Ramírez Mendoza. Pertenezco a la Iglesia La Santísima Trinidad de Misantla, Veracruz. Hoy quiero, hermanos, compartirles lo que dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Daniel, capítulo 4, su versículo 2. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Quiero contarles parte de mi testimonio, hermanos, de lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. A la edad de 16 años, Dios me permitió casarme. A los 17 años, Dios me dio la dicha de ser madre de mi primera hija. Como todo matrimonio, anhelábamos tener otro hijo, pero no había respuesta. Pasaron 9 años y Dios me dio la grande bendición nuevamente de embarazarme. Pero como todo embarazo, ¿verdad? Fui a consulta con el ginecólogo y me da la noticia que mi embarazo era de alto riesgo, que probablemente no se iba a lograr. Pedí petición a la iglesia que me ayudaran a orar por la situación que estaba viviendo. Gracias a Dios, Dios me permitió la bendición guardarme, ¿verdad?, en mi embarazo, los 9 meses. Por fin di a luz un varón. Al parecer todo salió bien, pero al regresar a casa, notamos que mi pequeño no se movía. Cuando él lloraba, parecía un gatito dentro de un bote. En su cabecita, en su lado izquierdo, tenía una pequeña bolita que nos llevó, ¿verdad?, a llevarlo nuevamente al hospital para que lo checaran. ¿Por qué, verdad, no se movía? ¿Por qué mi hijo tenía esa bolita en la cabeza? Tristemente, cuando lo checan los doctores, ¿verdad?, le hacen los estudios, me dan la noticia que mi hijo tiene retraso psicomotor, malformación de columna, y esa bolita que tenía en su cabeza le iba a crecer más que su cabeza, que su cuerpo se iba a poner curvo y que esos niños no duraban más que 2 años. En mi mente vinieron muchos pensamientos. El enemigo me empezó a atacar. Yo salí con mi pequeño del hospital muy angustiada. Caminando en la calle yo lloraba y le decía al Señor: tú me diste la dicha nuevamente de ser madre, pero mira, Padre, me han dicho que mi niño no va a durar. Yo venía caminando y ciertamente yo clamaba al Señor misericordia. Llegando a casa le dije a mi esposo: el niño está mal, dicen que tiene retraso psicomotor, que probablemente él va a durar 2 años. También está enfermo del corazón, nació con soplo en el corazón. Recuerdo que mi esposo me dijo: vamos a curarlo, vamos a luchar por él. Su familia le dijo: cuida a ese niño. Ellos creen en Dios y tienen siempre eso de orar siempre por ellos y no curarlos. Ellos no creen en la ciencia. Mi esposo me dijo: yo lo voy a llevar al doctor, me cueste lo que me cueste, voy a curar a mi hijo. Hablé con mi pastor y me dijo: está en su disposición. Así lo hicimos. Empezamos un tratamiento con mi hijo por el corazón, pero justo a los 15 días, mi pequeño entró al hospital de Misantla por neumonía, debido al soplo en el corazón. Pasaron los días. Regresamos a casa y empezamos, ¿verdad?, con esa batalla con las neumonías. Estábamos 2-3 días en casa, nuevamente retornábamos al hospital. Mi hijo ya tenía 6 meses cuando lo mandaron a Veracruz al hospital porque estaba muy grave igualmente de neumonía. Cuando los doctores lo vieron, me dijeron: señora, su hijo viene muy grave, no vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance. Hicieron los estudios, me llamaron, me dijeron: señora, ¿sabe que su hijo nació ciego? ¿Sabe que su hijo nació con retraso psicomotor y enfermo del corazón? Tiene un soplo en el corazón, su columna
está dañada, tiene malformación de columna. Le dije, ya me habían dicho. Me dijo, señora, usted se la va a pasar aquí en el hospital quizás meses, años, 1 año o 2 años. Mi corazón se angustió mucho porque mi pequeña se había quedado en casa de tan solo 10 años. Le hablé a mi pastor, le dije, hermano, me han dicho que mi niño va a pasarse aquí meses, probablemente 1 año o 2 años. Él me dijo, ten confianza, estamos orando a Dios. Él nos visitó allá en la ciudad de Veracruz, oró por nosotros y nos dijo, los médicos dicen eso, pero Dios tiene la última palabra. Ciertamente, hermanos, el pastor oró por nosotros, se retornó a la ciudad de Misantla. Mi hijo estaba muy grave. Por la noche, mi esposo, ¿verdad?, viendo la angustia, ya no nos daban esperanzas. Él me dice, ¿verdad?, que él le empezó a pedir a Dios que tuviese misericordia. Él se reconoció ante nuestro Dios y para la gloria de nuestro Dios mi hijo se empezó a restablecer. Nos lo dieron de alta el fin de semana cuando parecía que no me lo iban a dar. Por la gracia de nuestro Dios me lo dieron de alta el fin de semana. Regresamos a la ciudad de Misantla. De igual manera mi hijo se volvió a poner grave. Volvimos a regresar al hospital. Así pasaron los meses. Estábamos 2-3 días en casa, los demás días en el hospital. Cuando mi hijo iba a cumplir 1 año, estaba programado para cirugía de su corazón, pero debido a las neumonías estaba internado y no fue posible. Programaron su cita para 1 año y medio. De igual manera mi hijo estaba hospitalizado y no se pudo realizar esa operación. Me dijeron a los 2 años, vamos a operarlo. Pero pasaron los meses, llegó el tiempo de la operación y mi hijo estaba muy grave en la ciudad de Jalapa, en el hospital de alta especialidad. Habían pasado casi 2 años que solo vivíamos en el hospital. Mi hijo, su gravedad, una situación muy difícil, todas sus venas estaban ya rotas, picoteadas. Me decían los doctores, ya no hay dónde picar a su hijo. Las fiebres de 42 grados. Él no crecía, él solamente se alimentaba de líquido. Pasaron así, ¿verdad?, los días. Justo cuando se llegó el día de que él iba a ser operado, estaba muy grave. El cardiopediatra nos fue a ver ahí donde él estaba y me dijo, señora, tenemos que operar a su hijo, pero en la situación que está, no es posible. Vamos a esperar que se controle y después volvemos a programar la cita. Ya no le voy a dar cita porque cada vez que la programamos su hijo está muy grave. Vamos a esperar que se restablezca y nuevamente programaremos su cita. Pasaron los días, estuvimos 21 días en el hospital de alta especialidad. Llegó el momento en que los doctores me llamaron y me dijeron, señora, su hijo ya no responde a los medicamentos. Las fiebres ya no se las podemos bajar. Mi hijo convulsionaba a cada rato. Nosotros hacemos lo que podemos. Ya intentamos en él, pero ya no podemos. ¿Cree usted en Dios, señora? Le dije sí. Pues pídale un milagro porque nosotros no hacemos milagros. Llévese a su hijo. Mire cómo está de lastimado. Por la tarde hubo el cambio de doctores y me dijeron, vamos a ponerle catéter para que el medicamento ya vaya directo. Sus venas ya no tiene venas para picarlo. Fue entonces que mi esposo le dijo, doctor, me dijeron que ya no hay remedio para mi hijo. ¿Para qué quiere ponerle catéter? Ya no se lo ponga. Deje que nos llevemos al niño a casa. Y así fue. Me entregaron a mi hijo.
Llegamos a la ciudad de Misantla y nuevamente volvió a ingresar al hospital de Misantla. Estuvimos una semana y me dijo el doctor: señora, su hijo ya no responde al medicamento. Eran puras convulsiones, mi hijo cada día se iba deteriorando su cuerpecito más y más. Debido a las neumonías tenía, verdad, muchas flemas que lo aspiraban y era una tortura terrible. La fiebre ya no se le bajaba. Me dijo: señora, llévese a su hijo a casa. Me lo entregaron. Mi pequeño estuvo 8 días en agonía, sin comer, sin beber. Una situación muy difícil. Gracias a nuestro Dios, el pueblo siempre estuvo clamando, siempre estuvo pidiéndole a nuestro Dios por nosotros. Y para la gloria de nuestro Dios, ¿verdad? En esa aflicción, en esa lucha, el Señor nunca nos dejó. Siempre estuvo con nosotros. Pude sentir su presencia, su ayuda divina. 8 días estuvo en agonía hasta que el día sábado, fin de semana, nos volvió a visitar el pastor. Nos dijo, habló con nosotros como padres, nos dijo: entréguenle su hijo al Señor. Ya lo llevaron a la ciencia. Ya, ¿verdad? La ciencia hizo lo que pudo y no hubo respuesta. Dejen que el Señor haga misericordia con este pequeño. Ciertamente, nos pusimos a orar, oramos a nuestro Dios, entregamos al niño al Señor y el hermano se retiró. Mi hijo estuvo en agonía durante toda la noche, el día domingo. Yo solamente esperaba en qué momento mi hijo iba a dejar de respirar. Las convulsiones constantemente. Pero para la gloria de nuestro Dios, a las 6 de la tarde, mi niño empezó a pasar líquido. Para la gloria de nuestro Dios, son 13 años. Han pasado 13 años y mi hijo está ahí para la gloria de nuestro Dios. No fue la mano del hombre, no fue la ciencia. Aun cuando mi esposo dijo: voy a gastar todo lo que esté a mi alcance, pero voy a curar a mi hijo. Se terminó el dinero, terminó con todo, nos quedamos sin nada y mi hijo en su gravedad. Pero Dios tuvo misericordia, escuchó nuestro ruego. Hoy, por la gracia de nuestro Dios, mi hijo tiene 13 años. Ciertamente no ha sido fácil 13 años estar en lucha, pero la mano del Señor se ha manifestado. El poder de nuestro Dios ha obrado. Lo que la ciencia decía, que su cuerpo se iba a poner curvo, que esa bolita que tenía en su cabeza le iba a crecer más, no fue así. Mi hijo está, para la gloria de nuestro Dios, derecho. No fue posible operarlo de los ojos, pero hoy mi hijo ve para la gloria de nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios ya se sienta. Hace unos días estuvo muy grave, pero de igual manera Dios nos ha dado victoria. Dios nos ha dado triunfo. Todo esto lo he dicho para la gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga.